Sean bienvenidos a este nuevo video que es una clase explicativa, ¿sí? Hoy vamos a hablar sobre el order block y cómo las instituciones utilizan estos bloques de órdenes eh, para seguir ya sea una tendencia alcista, una tendencia bajista o un pequeño retroceso. Nosotros como operadores vamos a obtener esas pequeñas señales que nos dejan las instituciones para poder entrar en operativas cortas. Eh, es algo que me ayuda muchísimo a la hora de operar diario y poder tener mi setup listo todos los días, ¿sí? También, bueno, les voy a explicar de una manera más institucional cómo estos órdenes, ¿sí? Estos bloques de órdenes se utilizan no solamente para operar, sino que también como una toma de liquidez, ¿sí? Antes de que el order block sea un order block válido, el precio va a buscar liquidez, ¿sí? Ya sea que estamos alcistas, va a ir a tomar liquidez por debajo para poder seguir, para poder hacer una compra y viceversa con la venta. Bien, yo marqué más o menos los puntos más importantes que para mí personalmente me ayuda mucho a operar, y no solamente a operar, sino que a entender cómo está formado y por qué se forma un order block. Un order block es una estructura de precio donde instituciones o grandes participantes, como bancos y market makers, colocan órdenes acumuladas antes de mover el mercado. No es una figura de análisis tradicional como soportes o resistencias, sino una zona de interés institucional. A eso es lo que me refiero con una zona de interés institucional, que las instituciones muchas veces manipulan el precio. Manipular el precio, siempre hay manipulación, siempre va a haber ese tipo de manipulación, pero las instituciones, una de esos, por así decirlo, semillitas que va dejando en el precio, son order blocks, que son bloques de precio, bloques donde las instituciones, gracias al análisis que nosotros hacemos previamente, sabemos identificar dónde están las posiciones, ¿sí?, de las instituciones. Ahora se los voy a mostrar mejor en el gráfico. Primero quiero darles un poco de teoría. En términos simples, un order block es la última vela contraria antes de un movimiento fuerte. Esa vela indica acumulación, absorción de órdenes grandes. Es decir, como había dicho, el precio va a ir a buscar liquidez. Esa liquidez está asociada, ¿sí?, a lo que es una absorción, una acumulación del precio, donde, bueno, el precio va a ir a buscar esa liquidez, va a formar, ya formado el order block, el precio va a ir a buscar esa liquidez, y ahí es donde se termina por concretar que nosotros estamos en un order block válido, ¿sí? Yo lo que busco siempre es que rompa, o sea, que me valide el order block. No que lo mitigue, no que lo toque, nada, sino que lo rompa, ¿sí? ¿Por qué que lo rompa? Y ahora lo voy a mostrar en el gráfico. Porque una vez que lo rompe y toma su liquidez, toma las órdenes de las instituciones, es ahí donde el precio se mueve. Pero antes de eso, siempre tiende a acumular, siempre tiende a, a dejar, ¿sí?, ciertas manipulaciones en el precio, que lo voy a mostrar ahora, que siempre cuando hay una tendencia, por ejemplo, bajista, y hay un fuerte velazo alcista, en la anteúltima vela, ¿sí?, a ese movimiento fuerte, es nuestro posible order block, ¿sí?, donde el mercado, donde las instituciones lo que hacen es manipular compras, o sea, manipular compras desde una tendencia bajista, y lo que hace es que todos los compradores que estén comprando en ese carrusel de emociones alcistas, lo que hace es que luego los barre todo con sus stops y va a buscar el order block, ¿sí? Y cuando rompe el order block, que siempre tiende a ser un PDA, ¿sí? Siempre cuando rompe el order block, lo que hacen los traders que están emocionados porque dicen, vamos a vender, entonces venden, y ahí es donde las instituciones tienen sus órdenes de compra,
y todos los que vendieron en esos puntos terminan nuevamente saltando el stop, ¿sí? Así que bueno, ¿por qué funcionan? Primero quería leerles esto. Los order blocks representan la zona donde los grandes jugadores iniciaron una tendencia o continuarán una existente. Es lo que acabo de explicar, ¿sí? Son pequeñas semillitas que las instituciones nos van dejando para que nosotros identifiquemos dónde están las órdenes institucionales. O sea, las instituciones son los que mueven el mercado realmente, ¿sí? Son los que tienen las ballenas, o sea, las famosas ballenas, porque tienen el capital para mover el mercado. Si nosotros operamos con una cuenta de $1000, no esperemos mover el mercado porque no lo vamos a mover. Hay personas que mueven entidades bancarias, entidades personales que mueven millones y millones de dólares, y eso es lo que mueve el mercado realmente, no nuestros $1000, nuestros $100, eso no mueve nada el mercado. Lo que nosotros tenemos que hacer como operadores es subirnos a esa ola y bueno, entrar. Por eso es muy importante entender las herramientas institucionales, y justamente el order block es una herramienta institucional, y es lo que estamos aprendiendo en este video. ¿Por qué funcionan? Los grandes participantes del mercado no pueden ejecutar órdenes gigantes instantáneamente, sin mover el precio drásticamente. Por eso siguen este patrón. Es lo que les acabo de explicar. O sea, las instituciones no pueden mover, no pueden ir de bajista a alcista de un momento a otro, sino que eso va generando liquidez, ¿sí? Y en esas liquidez también va generando trader retail, ¿sí? Que van comprando en momentos donde no hay que comprar porque luego las instituciones le barren todos los stops. Entonces, y lo mismo pasa con las compras. Estamos en una tendencia alcista y las instituciones inducen vendedores. Lo que hacen los traders retail es vender, y ahí es cuando las instituciones entran en compra nuevamente y les barren todos los stops, ¿sí? Por eso los siguientes patrones: acumulación, absorción de órdenes contrarias. Perfecto. Eso quiere decir que la acumulación, como les había explicado anteriormente, antes de un movimiento fuerte, ¿sí? Va a haber acumulación, ¿sí? La acumulación está siempre, y eso lo voy a ver en otro video. Ahora voy a dar una pequeña explicación. La acumulación siempre está dentro, ¿sí? de un alto y un bajo, ya sea que estamos en un alto más alto, o sea, alcista, o estamos en un bajo más bajo, bajista, ¿sí? Siempre va a haber, la acumulación siempre va a estar entre medio de esas dos opciones. Bueno, la acumulación, la absorción, ¿sí? de órdenes retail, ¿sí? La absorción de órdenes contrarias, como había puesto acá, que es justamente lo que había explicado. Estamos en una tendencia bajista, la manipulación de las instituciones es alcista, ahí vienen las absorciones de lo contrario, o sea, de bajista van alcista, y vienen ahí están las órdenes de los traders retail, y de luego continúa con su tendencia normal, digamos. Generan liquidez en niveles claves. Esa es la liquidez que yo acabo de marcar, que siempre está para seguir la continuación de nuestra tendencia, ¿sí? Esa liquidez generada a niveles claves, una de las herramientas es el order block, lo que estamos viendo en este video. Pero bueno, la generación de liquidez está en todos, siempre está en el mercado. Hay que saber identificar los patrones que nos dejan las instituciones, y uno de esos patrones justamente es el order block. Rompen hacia nuevas estructuras. Eso es lo que estaba explicando. Cuando vienen, por ejemplo, tendencia alcista, tiende a romper, ¿sí? la estructura para hacer que la tendencia va a cambiar a bajista, pero en realidad es un retesteo que hacen las instituciones para luego seguir con su tendencia alcista. O viceversa, si es una continuación bajista y lo que hace la estructura, ese quiebre de estructura, es manipular el order block para continuar bajista, y ahí sí se genera el cambio de estructura. El precio regresa a ese nivel para continuar la tendencia. Es lo que acabo de explicar. Si estamos en una tendencia alcista y el precio
baja, ¿no? De tendencia alcista empieza a generar bajos, más bajos, dentro de esa acumulación, lo que hace el precio luego ir a buscar ese inicio, ¿sí? Que el inicio vendría a ser en el order block. Lo que hacen las instituciones es ir a buscar ese inicio para luego continuar con la tendencia, ¿sí? El precio regresa a niveles claves para continuar la tendencia. Perfecto. Este regreso es lo que muchos traders buscan, la entrada con mayor probabilidad y mejor riesgo-recompensa. Es lo que les acabo de explicar. La paciencia, la constancia y la paciencia de entender cómo se mueve el mercado, cómo esperar las órdenes claves, ¿sí? Nuestras órdenes claves para poder entrar y no tener tanto riesgo de pérdida y tener, sí, probabilidad de mejor recompensa, es siempre intentar y analizar y saber dónde están las posiciones de las instituciones, porque como les expliqué al principio, nuestros $1000, nuestros $100, lo que sea con lo que nosotros operemos y queremos generar una ganancia, no va a hacer que se mueva el mercado. Lo que va a hacer que mueva el mercado van a ser la inyección de capital de estas ballenas, de estas personas que tienen el capital para poder mover el mercado. Y nosotros lo que tenemos que hacer es subir a la ola y seguir con ellos. Y sacar nuestras ganancias en lo que nosotros analizamos y entendemos que es una recompensa válida para nosotros. Bien, ahora vamos a pasar a cómo identificar un order block. Y yo hice un pequeño dibujito al costado derecho, ahora lo voy a mostrar, pero primero quiero mostrarles la teoría y luego también voy a explicar un poco en el gráfico real. ¿Cómo identificar un order block? Bien, el order block bajista, bearish order block, después de un impulso alcista, el precio forma una vela bajista fuerte que inicia la caída. Esa vela bajista es el punto institucional. Bien, es lo que había explicado. Estamos en una tendencia alcista, el precio forma una vela bajista fuerte, ¿sí? En esa vela bajista fuerte ya está formado el order block, es decir, las instituciones ya manipularon el mercado para que los traders retail vendan en esos puntos porque como ven una vela bajista fuerte, tienden a entender que el precio va a seguir cayendo. Perfecto, lo que hacen las instituciones es generar ese order block en ese impulso alcista, ¿sí? Para luego ir a buscar nuevamente la anteúltima vela a ese impulso bajista, ¿sí? Se identifica de la siguiente manera. Al finalizar una estructura alcista, la última vela alcista antes de la gran caída, su rango alto-bajo define el orden. Bien, estamos, como había explicado, al finalizar una estructura alcista. Estamos en una estructura alcista y se genera ese velazo bajista, ¿sí? Ahí se genera el final de la estructura bajista, de la estructura alcista, perdón. La última vela alcista antes de la gran caída. Es decir que si nosotros estamos en tendencia alcista y tenemos el mechazo, la vela bajista con cuerpo fuerte, nuestro order block estaría puesto en la anteúltima vela a ese impulso bajista, ¿sí? 2. El segundo es el order block alcista. Después de un impulso bajista, el precio forma una vela alcista fuerte que inicia el alza. Bien, eso es lo que había explicado, lo que expliqué al principio, ¿sí? Se identifica la última vela bajista antes de la fuerte subida. Su rango define el order block. Como había explicado, la anteúltima vela es la que nosotros nos va a identificar si la tendencia va a continuar o va a romper para seguir con la tendencia contraria, ¿sí? Y nuestro order block va a estar siempre posicionado en esa anteúltima vela. ¿Y cómo lo vamos a identificar? Muy fácil, ahora lo vamos a ver en el gráfico. Perfecto. Ahora, vamos a pasar acá, que esto lo había marcado así, lo había hecho así. Bien, estamos, como había explicado, estamos en una tendencia bajista. Perfecto.
¿Cómo sé que estamos en una tendencia bajista? Porque me genera bajos y altos más bajos. Bajos más bajos y altos más bajos. ¿Sí? Acá el sell side liquidity me genera liquidez, toma de liquidez, toma de liquidez, toma de liquidez. Acá en el último sell side liquidity no se rompe, sino que tenemos una fuerte impulso alcista, rompiendo con el bajo más alto, ¿sí? Y tomando la liquidez en la estructura interna, ¿sí? Una vez que toma la liquidez en la estructura interna, lo que hace el precio siempre es generar un Fair Value Gap, que es otra de las herramientas que yo utilizo para poder entrar al mercado. Lo que hace esa toma de liquidez en el bajo más alto, toma la liquidez y ahí genera la manipulación, como ya he dicho, en el cambio de estructura, ¿sí? De una tendencia bajista a una tendencia alcista. Cuando rompe ese cambio, cuando tenemos ese cambio de estructura, el precio lo que va a hacer es ir a buscar ese order block que nosotros tenemos abajo. Muchas veces lo que hace el order block es apenas lo manipula, ya tenemos esa reacción y ese impulso alcista, o muchas veces baja, rompe, toma la liquidez y ahí es cuando sube, ¿sí? Muchos traders tienen sus órdenes acá, muchos traders tienen sus órdenes en el Fair Value Gap, porque no entienden la importancia de los order block. Para mí, más importante un order block que un Fair Value Gap. El Fair Value Gap es una herramienta que a mí me ayuda a identificar y dar validez a mi order block, más allá de otras herramientas más, ¿no? Pero lo que a mí me interesa del Fair Value Gap es eso, lo único para lo que lo utilizo. No opero Fair Value Gap porque para operar Fair Value Gap únicamente tiene que haber un order block. De lo contrario, no se opera Fair Value Gap porque a mí no me sirve, ¿sí? Quizás a otros traders sí. Pero bueno, como había dicho, tenemos una tendencia bajista. Dentro de esa tendencia bajista tenemos bajos más altos y bajos más bajos. Luego el precio tiene un impulso, ¿sí? Este impulso alcista, donde nos dejó una anteúltima vela con un posible order block válido. Y luego rompe con el bajo más alto, toma su liquidez, rompe con el otro bajo más alto, genera un cambio de estructura, y en ese cambio de estructura es donde los traders tienden a tener sus entradas siempre por debajo, ¿sí? de ese impulso, como había marcado acá, o por el Fair Value Gap, pero nunca lo van a tener en el bajo, ¿sí? En el bajo donde está el order block. Si no entienden cómo funciona el order block, es muy difícil que tengan sus órdenes acá, ¿sí? Así que bueno, mi orden siempre va a estar agresiva y va a estar siempre por debajo del order block, pero muchas veces el precio lo mitiga, va al 50% o un tercio del order block y ahí reacciona. Depende de cuánto volumen de órdenes va a haber en ese momento. Bueno, y acá un poco lo hice con un dibujito con velas. Pero igualmente ahora vamos a pasar a verlo en el gráfico. Perfecto. Supongamos que estas son velas de 1 hora. Tenemos, yo lo personal recomiendo que el order block sea visible y esté siempre en 1 hora o en horarios macro que vendrían a ser de 1 hora en adelante. El order block, muy importante que esté siempre en 1 hora. Lo voy a poner acá. Voy a escribir order block siempre 1 hora. Perfecto. El order block siempre lo vemos en 1 hora. El Fair Value Gap no hace falta que esté en temporalidades altas. Puede estar desde 15 minutos
desde 15 minutos a 30 minutos, y 5 minutos también es válido, dependiendo de cómo ustedes operen, ¿sí? El order block siempre, pero siempre se va a ver en todos los días, en todo el tiempo del mercado. No es que solamente se da una vez por tiempo, sino que el order block siempre se opera todos los días. Hay que saber solamente identificarlo y saber entrar en ese carrusel con las instituciones. Perfecto, estamos en una tendencia bajista, lo mismo que está acá arriba, pero lo hice con el dibujito de las velas. Estamos en una tendencia bajista, el precio hace un fuerte impulso alcista, ¿sí? Es decir, que tiene más cuerpo que la anteúltima vela que daba esa continuación bajista. Lo que hace el precio es seguir con esa tendencia alcista, romper bajos más altos, y ahí es donde el precio continúa bajando para ir a buscar, para mitigar el Fair Value Gap y continuar con el Order Block, y ahí continuar con la tendencia alcista. Eso es básicamente lo que hace el Order Block. Es saber identificar bien dónde está la toma de liquidez, dónde está identificado el Order Block, y luego dar validez con el Fair Value Gap y el retroceso del precio a mi zona de interés. Perfecto. Ahora yo acá les compartí un poco de psicología del order block, y lo que para mí es importante a la hora de operar, ¿sí? Porque bueno, como muchos sabrán, el control de nuestras emociones no lo tenemos, y no es lo mismo operar en un mercado demo, ¿sí? Donde tu dinero no tiene no tenés margen de pérdidas porque no es tu dinero real. Entonces es muy importante entender qué es lo que está detrás del order block, ¿sí? Perfecto. Los participantes institucionales crean liquidez alrededor de altos y bajos previos, ¿sí? Eso es lo que ahora vamos a verlo en el gráfico real. Absorben órdenes stop loss antes de mover el precio. Buscan zonas donde hay oferta-demanda significativa. Un order block representa una zona donde se ejecutaron órdenes grandes y el mercado puede volver a validar ese nivel. Perfecto. Esto lo vamos a tener ahora. Lo voy a guardar. Bien. Por acá también les había dejado unos tips avanzados y cómo identificar los order blocks, que lo voy a dejar por acá si ustedes luego lo quieren ver. Order block alcista, order block bajista. Tipos de tips avanzados. Evitar justo cuando toca la zona, esperar confirmación del rechazo. Eso es lo que había explicado. Esperar siempre la confirmación del rechazo es cuando toma la liquidez, y ahí esperamos que el rechazo sea válido, ¿sí? Cuando toma esa liquidez, ya nosotros entendemos que el rechazo está a las puertas del order block. Combinar con volumen profile, liquidity pools para validar niveles, como el Fair Value Gaps y demás. Las zonas de order block no son líneas, son áreas, rangos del bloque. Son bloques institucionales donde hay mucha cantidad de órdenes con mayor cantidad de dinero, ¿sí? En marcos bajos pueden haber falsos rechazos, por eso es mejor en H1 y H4, es lo que había explicado. Para mí lo mejor es en H1, es en una hora identificarlo. Ya en H4, para identificar un H4, sí se puede identificar, pero si somos, como en mi caso, que soy day trading y siempre opero día a día, siempre para mí es mejor hacerlo en una hora. ¿Lo hago en 4 horas? Sí, dependiendo de cómo esté el día y cómo esté el precio en el mercado. Quizás pasaron un mes y el precio recién va a mi H4 a buscar ese order block. Perfecto, lo opero, no hay ningún problema. Pero no voy a esperar 2 meses para que en 4 horas
en temporalidad de 4 horas me sea válido el order block. Errores comunes al usar el order block. Tomar la primera vela con cuerpo grande sin contexto, ignorar la estructura del mercado, operar sin confirmación de rompimiento, usar el order block en marcos muy bajos, sin filtrado de tendencia. Es lo que había explicado yo y esto es muy importante que lo entiendan también. Vamos a ponerlo, también lo voy a guardar. Perfecto. Ahora sí, una vez que tenemos ya identificado todo esto, vamos a pasar al mercado real. Estamos en temporalidad de 1 hora. Justamente creo que este orden lo que yo había marcado acá, esto yo lo utilizo para análisis, no tengo, creo que sí, esto es para análisis, perfecto. 4 horas. Miren, este order block yo los tengo en un día. Y miren cómo el precio reacciona 2 veces. Acá reaccionó, tenemos take profit. Reaccionó nuevamente y podemos llegar a tener otro take profit, no hay ningún problema. Pero fíjense, a partir de 1 hora en adelante, ustedes pueden identificar los order block que son de muy buena validez, ¿sí? Con eso no quiero decir que en temporalidades bajas no van a encontrar un order block, sí lo van a encontrar, pero es más válido hacerlo en temporalidades altas. Yo siempre lo recomiendo que sea en temporalidad de 1 hora, pero en este caso yo lo había analizado en temporalidad de un día. Tenemos por acá abajo nuestro último bajo, donde el precio, bueno, si ustedes se fijan, rompió acá, tomó su liquidez acá. Perfecto. Ahora lo que está haciendo el mercado es entrar en un pequeño rango. Si nosotros vemos, si nosotros, esta es la anteúltima vela, la anteúltima vela, antes del impulso, ¿sí? Si ustedes se fijan, tenemos el impulso justamente acá. Tenemos el impulso acá. Y esta es la anteúltima vela antes de ese impulso. Estamos en temporalidad de un día. Si nosotros nos bajamos a 1 hora, tenemos otro order block válido en estos puntos. ¿Bien? Este es otro order block válido en 1 hora. En un día tenemos el order block mayor, que es válido también, pero en 1 hora también identificamos que tenemos otro order block. Bien, ese order block es mitigado, ¿sí? Generando el bajo más bajo, y posteriormente es manipulado, ¿sí? Si nosotros nos tomamos el tiempo de marcar nuestro horario operativo, que yo siempre lo marco, en este caso estamos en BTC, esto aplica para para índices, para Forex, para lo que sea que ustedes quieran operar. En este caso, bueno, estamos en BTC. Pero después vamos a ver un pequeño ejemplo en Nasdaq o en euro, lo que sea. Primero marcamos, ¿sí? Estamos a viernes, marcamos el día jueves, 18 horas, ¿sí?
nuestro último alto, ¿cuál fue? Vendría a ser este. 18 horas. Si nosotros nos fijamos, esto también está en las 18 horas, de 18 a 18. Una vez que nosotros tenemos identificado nuestro horario operativo, vamos a marcar, como yo siempre marco, a las 8 de la mañana, ¿sí? Es donde yo empiezo a ver posibilidades de operativas, ¿sí? En este caso, bueno, tenemos el order block. Vamos a marcarlo. Tenemos el order block en una hora. Estamos en una hora. Tenemos order block en una hora. Dentro, ¿sí? De las 6 de la tarde del día anterior a antes de las 8 de la mañana de nuestro día operativo, ¿sí? Antes de eso ya me generó el order block, ya lo mitigó, ¿sí? Porque ese order block, luego de tener ese impulso bajista que nos generó el último bajo, que es donde tenemos liquidez previa, dentro de esta toma de liquidez, que es justamente esta de acá. Si ustedes se fijan, acá tenemos el bajo que es mitigado. Vamos a ponerlo. Sell side liquidity. Ese bajo que es mitigado me genera un bajo más bajo. Y ahí es donde los traders empiezan ahí es donde está la manipulación de las instituciones y donde los traders retails empiezan a poner sus operativas. Los traders retail van a poner sus operativas. Siempre que toma la liquidez del último bajo, los traders van a poner sus operativas en bajista, porque estamos en una tendencia bajista, si ustedes se fijan, va haciendo bajos más bajos, bajos más bajos. Vamos a marcarlo, ¿por qué no? Como ya marcado anteriormente, haciendo bajos más bajos. Haciendo bajos más bajos y altos más bajos. Bien, una vez que nosotros identificamos que estamos en una tendencia relativamente bajista, nosotros vamos a esperar a que el precio rompa, ¿sí? ¿Cómo esperamos a que el precio rompa? Justamente después de ese impulso alcista que tenemos acá, el precio empieza a tomar liquidez, ¿sí? Tomó liquidez justamente acá, que con este ya para mí es un order block válido porque tomó esta liquidez de acá, liquidez interna. Tomó esa liquidez interna y es ahí donde empieza el juego. Nos vamos a una temporalidad más baja, 15 minutos. Y vamos de vuelta al gráfico. Perfecto, ahora estamos en una temporalidad de 15 minutos. Bien. Estamos en temporalidad de 15 minutos. Ustedes fíjense cómo el precio rompe, ¿sí? Toma esa liquidez y el precio sube. Nosotros, ¿dónde vamos a tener nosotros ya tenemos marcado nuestro order block en una hora. Le voy a poner acá. Esto está marcado en una hora. Una hora. Esto es una hora. Y ahora en 15 minutos vamos a buscar un Fair Value Gap. Bien. Lo tenemos, ya lo tenemos. Fair Value Gap. Que es mitigado también. Perfecto. Una vez que nosotros ya tenemos identificado el order block, nuestro Fair Value Gap, lo que vamos a esperar es que el precio, si ustedes se fijan, el precio rompe con el bajo más alto, ¿sí? Toma la liquidez y ahí es donde el precio retrocede a buscar nuestro order block, ¿sí? Como yo les había dicho, siempre yo tengo mi orden puesta en el 50%, que vendría a ser este de acá, en el 50% o por debajo, ¿sí? Un poco más agresivo.
En este caso, bueno, lo vamos a hacer en el 50%. Si ustedes se fijan, primero voy a mostrarles dónde están las operaciones de los traders retail. Como ven que tomó la liquidez del bajo más alto, lo que hacen los traders es entrar acá, poner su stop por acá arriba y bajar hacia abajo, ¿sí? Hacia acá. Eso es lo que hacen los traders retail. Y si ustedes se fijan, lo sacan stop. ¿Pero por qué lo sacan stop? Porque los traders van a estar en positivo un tiempito hasta que toque el order block. Una vez que toque el order block, ustedes se fijan, es mitigado el Fair Value Gap. Ahí ya me confirma el order block y mitiga el order block. Yo en el 50% del order block pongo mi entrada a compra y me voy arriba. Me voy a esta zona de acá. Perfecto, a esta zona de acá. Ahí estaría mi take profit. Y fíjense cómo el precio va y busca ese. Mi order block siempre va a estar un poquito por debajo. Mi stop loss, perdón, va a estar un poquito por debajo. Lo podemos poner por acá. Para que el precio respire por si quiere bajar y manipular esta zona. Perfecto. Una vez que el precio reacciona, saca con stop a los traders retail, si ustedes se fijan, porque no llega a su take profit. Y ahí es donde el precio manipula, toca el bloque de órdenes, rompe el Fair Value Gap y genera mi compra. Esto en 15 minutos. Si ustedes se fijan, estamos en un order block de un día y generamos el order block de una hora. Bien, esto más o menos para que ustedes entiendan cómo funciona un order block y que con una sola herramienta que vendría a ser el Fair Value Gap, que lo voy a mostrar en el próximo video, es una herramienta que a nosotros nos ayuda a identificar el order block válido, ¿sí? Así que bueno, espero que les haya gustado el video. Si necesitan saber algo más de order block o quieren que haga otros videos más sobre order block, lo voy a hacer, no hay ningún problema. Pero ya con esto ya ustedes pueden empezar a estudiarlo, pueden empezar a aplicarlo a sus setup operativos. Así que sin más que decir, nos vemos en el próximo video. Saludos.